Buenas noches, amigos y amigas. Un placer estar en sus hogares y poder compartir otro programa de Noches sin Tregua, La Política con P mayúscula. Hoy vamos a hablar de un producto que es fundamental en nuestra alimentación y que siempre está en el debate, inclusive ha estado en el debate político de la actual campaña electoral, como es el arroz. Pero vamos a hablar con dos técnicos, con dos científicos que estudian a plenitud lo que sucede con el arroz a nivel nacional e internacional. Nos acompañan Joana Solórzano Thompson, que es máster en Economía de Empresas, profesora asociada de la Escuela de Economía Agrícola, coordinadora de los cursos de Microeconomía, Contabilidad e Investigación Operativa de la carrera de Economía Agropecuaria y Agronegocios, y consultora en Gestión Financiera, Empresarial y Planificación Estratégica. También es miembro del equipo de Economía Cuantitativa del Centro de Investigación de Economía Agrícola y Desarrollo de Agronegocios. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Muchas gracias, Joana. Y también contamos con Javier Paniagua Molina, profesor asociado, magíster en Administración y Dirección de Empresas, candidato al grado de doctor en Ciencias Gerenciales, profesor y coordinador de Econometría, Evaluación en el Departamento de Economía Agropecuaria y Agronegocios y de la Maestría de Gestión de Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. También miembro del CIEDA, aquí con nosotros. Un gusto tenerte por acá, Javier. Muchísimas gracias por la invitación, don Claudio. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Ya regresamos con ellos a hablar del arroz desde todas las perspectivas. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Don Carlos, esta vez sí trajo todos los requisitos. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción. Sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hablemos del arroz. Joana, ¿qué importancia tiene el arroz, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de arroz estamos todos familiarizados, ¿verdad? Es definitivamente un producto que creo que conocemos en todos los hogares, que conocen todas las familias, todas las personas. Si bien es cierto, es originario de Asia, llegó a Costa Rica después de la colonia y llegó para quedarse prácticamente, ¿verdad? El arroz es el primer producto en consumo nacional, en consumo alimenticio, es uno de los productos más consumidos mundialmente también, ¿verdad? Ciertamente China y otros países de la zona de Asia son los mayores consumidores, los mayores productores del mundo, pero en el caso nuestro, en el caso de Costa Rica, el arroz se ha convertido en parte de la cultura de este país, ¿verdad? Vemos que el arroz lo encontramos en el desayuno, en el gallo pinto, lo encontramos a mediodía en el casado, ¿verdad? El arroz, frijoles y algo más, ¿verdad? Siempre lo que comemos. Coincide con el arroz con leche, con el postre. El arroz con leche también coincide, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? Yo creo que muchísimas personas han comido un arrocito blanco con sardina o un arroz con pollo o un chifrijo en la noche. Entonces, ciertamente es un producto que se consume altamente, que tiene un altísimo valor nutricional y que en conjunto con su hermano inseparable, que son los frijoles, hacen una... Eso me gustó mucho, el día que ustedes me hablaban del hermano, nunca lo había planteado yo así, ¿verdad? Y es cierto, van de la mano siempre. Siempre están de la mano, ¿verdad? Si nosotros vemos, por lo menos en el caso costarricense, encontramos que el arroz y los frijoles siempre van juntos. Las personas sienten que comieron cuando hay arroz y frijoles, ¿verdad? Porque además llena, además de el contenido nutricional que tiene. Aportan proteína, aportan el complejo de vitamina B, complejo de niacina, de tiamina, tiene fósforo, tiene magnesio, tiene zinc. Entonces realmente dentro de la población podemos decir también que tiene un componente nutricional importantísimo, ¿verdad? Fuera de esto, si hablamos de consumo real, tenemos que desde el punto de vista per cápita, o sea, por persona por año, tenemos un consumo de 48 kilogramos por año, que está dentro de los consumos más grandes de la región, ciertamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Nicaragua consumen 57 kilogramos, Panamá consume más, 70 kilogramos. Yo no sabía eso, estuve revisando y me di cuenta que Panamá tiene un consumo de 70 kilogramos por persona por año y otros tienen consumos un poco menores. Tal vez El Salvador, Guatemala, Honduras tienen consumos más bajos que están entre 8 y 15 kilogramos por año. Otros similares a nosotros podríamos decir que están Ecuador, que está Colombia, que están en el rango de por encima de los 42 kilogramos, ¿verdad? Javier, y en el tema de la producción y el rendimiento, ¿qué nos podrías comentar en el caso particular del arroz? Claro, el arroz tiene una historia que ha venido cambiando, ¿verdad? En el caso del área sembrada de los años 70, estábamos hablando de unas 76,000 hectáreas, ¿verdad? Y eso ha venido cayendo, a tal punto que hoy, ¿verdad? Estamos cercanos a los 3 de cosecha al año. O sea, menos de la mitad. Sí, señor. Con varios ciclos que han oscilado. Por ejemplo, básicamente pensemos que esa historia de los 76,000 hectáreas fue cayendo, estuvo oscilando mucho, cercano a los 50, 60,000 hectáreas al año. Vino el Plan Nacional de Alimentos y generó un pico, ¿verdad?, que volvió a llevar la actividad a 69,000 hectáreas en algún momento. Y después del año 2012, cuando ya el efecto del Plan Nacional de Alimentos bajó, el hectareaje ha venido cayendo a una tasa constante. La tenemos estimada en 3,000 hectáreas por año, ¿verdad? Entonces, se ha acelerado mucho en los últimos años. En cuanto al hectareaje, que es el que nos da la capacidad para poder generar la producción. ¿Y hay una relación directa entre las hectáreas y la producción? Claro. ¿O la tecnología ha permitido producir más con menos hectáreas? La tecnología es el otro factor que le tenemos que agregar al hectareaje para que tengamos la producción. La tecnología, el rendimiento de nosotros ha subido con respecto a esos años que estábamos hablando, cuando hablábamos de unas 2 ¿verdad? Toneladas por hectárea.
hoy andamos en el rango de 4, toneladas por hectárea promedio nacional. Entonces sí ha habido un incremento viendo a largo plazo, ¿no? Sin embargo, podría ser mejor. Pero cuando lo comparamos en el mundo, con otros países del mundo, el promedio anda cercano a los 4 a nivel mundial. Entonces Costa Rica está cerca del promedio, a pesar de ser un país pequeñito. Con ese incremento a nivel de largo plazo, pero de que puede mejorar más, claro que puede mejorar, ¿verdad? Y en nuestros países, en algunas regiones en particular, se concentra la producción del arroz. Sí, en la región Chorotega. Correcto. Es donde existe, sí, es donde existe la mayor cantidad de área sembrada y es donde existe también la mayor cantidad de productores. Entonces hay una concentración. En orden podemos mencionar que está Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte, ¿verdad? La región Chorotega siempre ha sido, históricamente ha sido la región que más área sembrada tiene, y la Pacífico Central es la que ha sido más estable, es la que normalmente siempre está en la misma cantidad de productores, en la misma área en promedio, pero sí hay una concentración de productores en el área Chorotega, en donde además se siembra con riego, no solo secano. En Costa Rica se siembra bajo los 2 métodos, secano y riego. ¿Cuál es el secano? El secano es que no tiene riego, entonces se espera que llueva para que el desarrollo del arroz se dé. Sí, porque en el norte normalmente hay mucho problema del agua. En la zona de Guanacaste, por ejemplo, siempre se habla de las falencias que tenemos con el agua para el riego. Efectivamente. Ahora, esa disminución en las hectáreas, Javier, y el crecimiento del consumo que hablaba Joana, no van de la mano. O sea, nosotros nos hemos ido acostumbrando y consumiendo, en la medida que va aumentando nuestra población, a consumir más arroz, pero producimos cada vez menos. Sí, entonces hay una necesidad también de importación de ese producto. De acuerdo, la importación ha venido a llenar esa brecha que usted habla. Entonces, nosotros nos hemos estado preocupando sobre cómo es esa dinámica. ¿Será que si lo proyectamos a futuro llega a eliminarse por completo el hectareaje en Costa Rica? Y lo sustituimos totalmente por importaciones. Como país, eso es lo que queremos, eso es lo que nos conviene, ¿verdad? Y ahí entran pues aspectos de riesgo, ¿verdad? Tiene que haber pues un análisis que integre a todos los que participan en este sector, desde consumidores, productores, importadores, por supuesto, para que veamos desde el punto de vista integral qué es lo que le conviene al país, ¿verdad? Porque si solamente lo importamos, estamos muy sujetos a los shocks que puede haber a nivel internacional. Dependemos de esos shocks. Hoy estamos viviendo una guerra, pero puede hacer que aparezcan otras en algún momento que puedan afectar las áreas arroceras por alguna razón estratégica y se incremente mucho el precio internacional, y si ya no tenemos una base productiva, estamos completamente expuestos a ese riesgo. Por otro lado, si un país decide producir todo y aislarse del mundo por completo, pues está sujeto a que eso pueda generar algún sistema de ineficiencia también. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Es lo que nosotros estamos investigando en ese sentido. Hay algo importante, sí, claro, sobre lo que usted está diciendo, y es que Costa Rica nunca ha sido autosuficiente en la producción versus el consumo. Siempre hemos importado. Siempre hemos importado. Sin embargo, como dice Javier, han habido momentos en la historia. Antes del 2011, teníamos una producción que estaba rondando tal vez el 60% de la necesidad de consumo, el 50-60%. Durante el Plan Nacional de Alimentos, que se dio como respuesta a la crisis alimentaria del 2008, el área y la cantidad... Ese plan es del 2008. El plan se fue dando, no específicamente en el 2008, sino un poquito después, ¿verdad? Como con un retraso de un año y medio. Fue la crisis financiera la que nos llevó a eso. Sí. Exacto. Exacto. La crisis financiera y la crisis de alimentos que se dio durante el 2008 hizo que a nivel político nacional se procurara incentivar el crecimiento de las áreas de producción de arroz, precisamente por esa importancia que tiene en el consumo familiar. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que se incrementaron teníamos 900 productores, se incrementaron hasta 1.400 productores. Cubríamos o podíamos cubrir el 50%, 60%, llegamos incluso a cubrir el 70% del consumo. Posteriormente de eso,
Entonces empezó nuevamente a disminuirse las áreas, a disminuirse la cantidad de productores y aumentar la importación. Al día de hoy se produce el 43% y se importa el 57%. Qué interesantes los datos que estás dando. Y te pregunto a vos, para pasar de 900 a 1.400 productores tuvo que haber habido algunos incentivos, porque a lo mejor la producción no era muy rentable. ¿Cuáles incentivos se dieron durante ese periodo? ¿Y por qué se eliminan o por qué disminuimos y buscamos las importaciones? Claro. Ese plan pues fue una respuesta, como explicó la compañera, a esa crisis, ¿verdad? Eso implicó pues una orquestación de todo el sector. Fue interesante porque desde la semilla, con la Oficina Nacional de Semillas, ¿verdad?, se impulsó el tener semilla adecuada para eso. Hubo facilidades también en el sector financiero para eso. En fin, se impulsó, todo el ecosistema se puso en favor de producción de granos, con la finalidad de no depender tanto de ese impacto internacional. Eso implica activar todos los mecanismos mediante política. Lo que pueda ser tal vez no conveniente es que no le dé seguimiento a eso en el tiempo y de que de un momento a otro se quite ese tipo de camino que seguíamos y dejamos otra vez a la libre o sin apoyo a ese tipo de políticas y genera una incertidumbre en la parte productiva. Pero pensando en lo que me planteaban ahora de ese plan de alimentos del 2008, también coincide con el TLC, con el CAFTA. Y la pregunta viene por acá. El CAFTA, si no me equivoco, le quedan 2 o 3 años para que se libere el tema del arroz. ¿Estamos preparados para esa liberación del arroz, para una mayor importación, o están en rojo y preocupados o en naranja nuestros productores? Es una gran pregunta. Sí, hemos tenido 20 años. Me surgió ahorita, oyéndolos ustedes. Es una gran pregunta, porque hemos tenido 20 años para prepararnos. Como usted bien lo dice, en el 2025 se elimina, digamos, el periodo que había, ¿verdad?, para un contingente de importación y mantener los aranceles. En el caso del TLC con Estados Unidos propiamente, porque sí hay aranceles todavía para arroz importado de otras partes del mundo. Entonces, parte del análisis tiene que ser un análisis muy integral, porque importar el arroz de ahora en adelante de forma libre es una posibilidad, precisamente, ¿verdad? Y ante esa posibilidad, en donde ciertamente el precio internacional es más barato que producirlo aquí, el productor nacional, y no solo el productor de forma individual, sino a nivel país, tenemos que estar preparados para ver si queremos seguir teniendo áreas de siembra y por qué queremos tenerlas, y cuál es la tecnología que vamos a adoptar y cuál es la forma en que lo vamos a hacer ante una opción de importar completamente, como ha sucedido con otros productos, ¿verdad? Después de la firma del TLC, incluso antes, desde los años 90, se dejó de producir maíz y se importa el maíz, por ejemplo. Se produce mucho menos frijol. Actualmente se importa el 80% del frijol y se produce el 20%. Entonces hay que decidir si realmente esto a nivel de política, cómo lo queremos abordar, y tal vez no de corto plazo, sino veámonos de aquí a 20 años. ¿Qué es lo que queremos a nivel país? ¿Queremos seguir produciendo el grano que principalmente, el cereal que principalmente consumimos, o preferimos importarlo de cualquier lugar, ¿verdad? Específicamente de Estados Unidos, porque no va a haber arancel. Ahora, hay 2 temas que se me vienen a la mente. Uno es el tema de la calidad del arroz que tenemos. ¿El arroz que importamos es competitivo con nuestra calidad o es superior? Esa es una de las preguntas. Y la otra, os dejo esa y ahorita les hago la otra, porque es interesante también saber si la calidad del arroz, porque uno oye a los que saben cocinar, a las que saben cocinar, hablar de que este arroz es muy malo, este es muy bueno. Bueno, esas calidades del arroz, ¿cuál es más fuerte? También, porque eso es un tema
que debemos tener en contemplación. Y les agrego el otro, un concepto que también hoy por hoy está siempre en primera línea: seguridad alimentaria, porque recuerdo que en la época hace que prácticamente 2 años, cuando arrancó el COVID, la gran preocupación era si faltaban los granos, y había países que amenazaban hasta cerrar las fronteras. Entonces esa decisión también va por ese tema de estrategia. ¿Tendremos los productos en determinado momento de crisis? ¿Estaremos arriesgando nuestra seguridad alimentaria? Y los tendremos, hay que preguntarnos si los tendremos y con la calidad que nuestro consumidor desea. En ese sentido, bueno. Hay un amigo mío que dice, de unos frijoles que importan, dice: lo único suave de esos frijoles es el caldo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces puede ser que por ahí también venga la costumbre de la calidad, ¿verdad? Correcto. Y nuestro consumidor tiene derecho a exigir su calidad y nosotros debemos cumplir con dársela. Por ejemplo, en el caso del arroz importado de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene en rendimiento alrededor de 8 toneladas por hectárea, el doble que nosotros. Pero las variedades que ellos tienen son variedades que en Costa Rica, cuando se cocina el arroz no le queda el arroz como la gente lo quiere, lo que llama el consumidor, queda como arroz masudo, ¿verdad? Y eso para ellos, para nuestro consumidor, eso es una característica mala. Pero entra barato, pero no me gusta. Entonces nuestros industriales tienen que jugar con sus mezclas, ¿verdad? Y traer arroz que se parece más al de nosotros, del cono sur, pero más caro. Entonces juegan con esas mezclas y eso es lo que permite que la industria salga, ¿verdad? Entonces... O sea, cuando compramos una bolsa de arroz, ahí pueden venir de 2 o 3 nacionalidades arroz. Sí, correcto. Ellos hacen su mix, ¿verdad? Y logran, pues, generar eso. Además, que unos granos sean duros y otros sean suaves. Pues hacen su mezcla para poder salir, ¿no? El arroz nacional tiene esa calidad que nuestro consumidor quiere. De hecho, los industriales, muy interesante, ¿verdad? Ellos defienden mucho que haya producción local porque saben lo importante que es para sus mezclas. Además, hay una tendencia que nos llamó mucho la atención, esto que hemos investigado, que conforme ha pasado el tiempo, las calidades han sido siempre al alza. O sea, el consumidor ahora consume más 91, ¿verdad? 95, 99 y no tanto 80-20, con diferencia de hace unos 10 años atrás. O sea, le está gustando cada vez más las buenas calidades. Entonces, eso es un reto para nosotros. Si vamos al mercado internacional y tal vez traer esa buena calidad es un poco caro, o si la puedo tener barata aquí en América del Norte, pero a una calidad que no es la que yo quiero, ¿verdad? Hay una discusión permanente entre quien produce y quienes promueven la importación, y va muy ligada al precio. A veces ni siquiera aquí estamos hablando de la calidad, pero en muchas ocasiones la gran decisión es el precio. Puede que sea masudo, pero tiene un precio accesible para mis recursos. El productor quiere producir porque es lo que sabe hacer. Lo hablábamos fuera del programa, donde muchos agricultores siguen en ciertas actividades porque es lo que saben hacer. Y a veces la comercialización de esos productos no es la más rentable. Pero por otro lado, el consumidor dice: a mí no me preocupa, porque así funcionamos a veces, diciéndolo crudamente, a veces, a mí no me preocupa el productor nacional, lo que me preocupa es el costo en mi bolsa. Si el producto es importado, a mí lo que me importa es que me va a salir más barato. Si el productor nacional produce o no produce, y el tema de seguridad alimentaria, podría decir alguna buena parte del consumidor, para mí eso es secundario. Yo me manejo simplemente por la visión de mi economía. Eso está siempre presente en la gran discusión de los que defienden la posibilidad de importación y de producción. ¿Dónde está el equilibrio? Partiendo de la premisa que vos decías antes, que siempre lo hemos importado, que nunca hemos tenido al 100% el consumo nacional con producción nacional. Sí, y partiendo de eso, precisamente, el industrial tiene diferentes orígenes de arroz a diferentes costos. Tiene arroz nacional, tiene arroz de Estados Unidos, tiene arroz del Cono Sur, con y sin arancel, dependiendo de cómo esté. Ese mix que el industrial tiene que hacer, al final de cuentas, tiene un costo. Y ese costo es el que hoy precisamente está regulado, ¿verdad? Los precios, el arroz es el único producto en Costa Rica que tiene precios y márgenes regulados.
Con esa regulación que ha existido durante tantos años, el precio final al consumidor está, por ejemplo, hoy en 702 colones el arroz 80-20, ¿verdad? El kilo de arroz 80-20, que eso es, dígase, $1.26. Si comparamos ese $1.26 con otros países, porque el asunto del precio podría ser muy subjetivo en ciertos momentos, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, ¿es caro o no es caro? Con respecto a qué es caro, puedo decir, ¿verdad? Entonces, tenemos países cercanos, por ejemplo, en Nicaragua, el costo de un kilo de arroz es de $1, ¿verdad? En Colombia es de menos de $1. Sin embargo, en los demás países centroamericanos es de más de $1, 1.8, $2. Entonces, no necesariamente en Panamá es de más todavía, creo que es $2. En realidad no somos necesariamente el país más caro de la región. Si dolarizamos el precio y nos comparamos igual con los demás, tampoco somos el más barato. Podríamos estar, nosotros hicimos un estudio de 125 países a nivel de precio del arroz y nos encontramos en un nivel, si tomamos 5 niveles de precio, nos encontramos en el segundo nivel, que es un medio bajo tal vez, no es el más alto, es un medio bajo y tal vez lo más importante aquí es la capacidad adquisitiva de la población, porque por ejemplo en el caso de Nicaragua, para comprar un kilo de arroz en $1, las personas tienen que invertir un 3% de su ingreso promedio, mientras que en Costa Rica el mínimo andaba $150, si no me equivoco, en Nicaragua. Correcto. Entonces, en el caso nuestro no, en el caso nuestro, para poder comprar arroz, el consumo per cápita de arroz, requerimos un 0.5% de nuestro ingreso per cápita también anual. Entonces, realmente podríamos decir, bueno, existe no solo una visión de si somos caros o no, y después si podemos pagarlo o no. Ahora, particularmente la pregunta que usted hacía, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, el equilibrio va a ser poder tener un arroz producido acá, un arroz importado, porque de todas formas siempre lo hemos hecho, tal que el precio al consumidor no sea excesivo. Y ese exceso, ¿verdad?, es lo que de alguna u otra manera la regulación que existe ha tratado de sostener, ¿verdad?, para evitar que hayan muchos márgenes dentro de la cadena de valor, que el consumidor sea el que tenga que pagarlos. ¿Y existe esa posibilidad, si no estuviera esa regulación, entonces abiertamente, de que se dispare el precio del arroz sin regulación? En ese sentido, cuando, no es que la regulación es lo único que ha contribuido, no. La regulación es un mecanismo que Costa Rica escogió, de que puede ser mejorable, de que puede haber algo alterno. Genial. Como país creo que tenemos mucho que dar. Tenemos nuestro caso del café. No será perfecto el sistema de liquidación de café, pero lo tenemos. Y es diferente. Lo vienen a estudiar de muchas partes del mundo. Entonces podemos crear nuestro sistema. Lo que hemos visto es que al tener algo que trate de regular o que trate de controlar un poquito, te aísla de esos shocks internacionales. Por ejemplo, en el caso hermano del frijol, está estudiado y ahí está la evidencia respectiva. Si hay choques internacionales, se traducen inmediatamente en el precio al consumidor. Y de hecho el margen entre lo que se le paga al agricultor y lo que paga al consumidor en algún momento se hace más grande que en el caso del arroz. Entonces sí hemos visto cierta estabilidad a través de la historia. Entonces creemos de que se debe pensar en algún sistema, podemos evolucionar a que se llegue a un sistema un poco más equilibrado, que logre que todos los participantes estén, ganando de acuerdo al riesgo que cada uno asume. En Costa Rica, en los últimos años, los subsidios son una palabra satanizada, sí. Pero en muchos países que producen muchos de estos granos y otros, incluyendo los Estados Unidos de América y países de Europa, se dan subsidios desde el Estado para poder mantener por lo menos una base importante de esos productos que son determinantes en la dieta de sus ciudadanos. ¿Tenemos nosotros en la agricultura algo similar, o también el tema de los subsidios está totalmente satanizado por diferentes razones?
Vamos a ver, primero veámoslo un poquito lo que otros países hacen, ¿verdad? Estados Unidos subsidia su producción y de hecho cuando usted compara el rendimiento de Estados Unidos, como mencionamos hace un rato, 8 toneladas por hectárea, pero sin embargo el precio interno del arroz está rondando los $4. Nosotros estamos hablando aquí de 1.26. Correcto. Entonces, allá subsidian, producen mucho y además es caro al productor, al consumidor. En nuestro caso, nosotros estamos en 1.26, bastante más bajo. Comparemos Japón. Japón está en 4.42 el kilogramo, ¿verdad? En dólares. Entonces, cada uno de esos países, muchos por sus experiencias también, han pasado guerras y otras cosas, ¿verdad? Protegen su agricultura con subsidios. Costa Rica en realidad, pues, se ha comprometido a no abusar de subsidios en ese sentido. Pero si nos comparamos, entonces somos un poco asimétricos cuando otros países en sus agriculturas sí tienen grandes subsidios, ¿verdad? Y de muchas formas, muchos programas. Muchos caen dentro de caja verde, ¿verdad? Que es un término técnico que permite la OMC, pero existen esos mecanismos en otros países. Entonces hay unas asimetrías grandes con Costa Rica. Una pregunta de politólogo, digo yo politólogo por el grado de ignorancia que uno pueda tener en estos temas. Si es tan alto el valor del arroz en los Estados Unidos de América, ¿cómo hacemos a la hora que lo importamos, siendo el nuestro, en nuestra producción, a la hora de venderlo más barato? ¿Cómo hacemos para poder consumir ese producto? Es que nos lo dejan en los Estados Unidos a un precio muy bajo porque es de exportación, o cómo se hace, porque no le saldría a uno la matemática de que allá a $4, aquí a $1, y lo compramos allá para venderlo aquí a $1 y no lo estamos subsidiando. Entonces, ¿cómo logramos esa matemática? Bueno, lo que pasa es que recordemos que el arroz es un commodity, ¿verdad? Entonces se transa en los mercados internacionales, los precios no necesariamente los pone Estados Unidos. Cuando hablamos de que es caro allá es principalmente al consumidor, ya empacado en supermercados allá, ahí es donde es caro, pero también la población en Estados Unidos come poco arroz. Entonces probablemente para ellos el que va a comprar arroz y lo ve caro, igual lo va a comprar, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere comer ese día o para alguna preparación específica, pero ellos no consumen arroz como lo hacemos nosotros. Son grandes productores para el mercado internacional. Ellos le venden principalmente a China y el mercado internacional es lo que ellos han acaparado con un precio de mercado internacional, que para nosotros es un precio pues más barato sí que el producido aquí o el que se trae del Cono Sur. ¿Del Cono Sur dónde se produce más arroz? Argentina, me imagino, ¿no? Uruguay, Brasil, Argentina. Sí, porque tampoco consumen mucho arroz. En Argentina comen muy poco arroz la gente. Entonces también es para la misma idea, con la idea de exportarlo a otros mercados. Sí, y mucho del arroz de Estados Unidos que entra aquí viene de excedentes, producto de los subsidios. Entonces, esos excedentes pueden colocarlos a precios más bajos. ¿Y qué podríamos estar haciendo, ustedes que han investigado tanto el tema, y si lo han hecho con los mismos productores y con los mismos importadores, para lograr ese equilibrio entre ese precio que pretende el consumidor, que le dicen muchos economistas de que es más barato importarlo y que con arroz está inflando el precio, los otros dicen que no están inflando el precio, sino que están protegiendo la posibilidad de consumo interno y al mismo productor? ¿Cómo podemos lograr nosotros un equilibrio entre ambas mentalidades, a sabiendas de que aún disminuyendo el hectareaje, ¿cuántos productores hay en Costa Rica de arroz? 518. Son números importantes, sustantivos. O sea, hay una gran cantidad de familias que dependen de la producción del arroz. Sí, de la producción directa y también de la parte indirecta y de la industria. Hay una gran cantidad de personas. El encadenamiento es importante porque el productor de arroz solo no puede estar, ¿verdad? Ciertamente produce arroz en granza, húmedo y sucio, que viene del campo y lo llevan a una industria que es donde se logra tener el arroz que nosotros consumimos, ¿verdad? Que ya está descascarillado y pilado. Entonces, ciertamente en esta cadena hay que evitar, ¿verdad? Tal vez ese equilibrio se busca con el control de alguna manera, porque ciertamente los subsidios, y por eso se han satanizado tanto, tienen la idea de que es un proteccionismo hacia hacer las cosas mal,
Entonces, no importa si yo hago las cosas mal, igual me van a proteger. Y tal vez no es la necesidad, ¿verdad? No porque hayan subsidios de diferente índole, no necesariamente solo al precio, pueden haber otros como se usan en Estados Unidos. Yo debería de buscar hacer lo mejor posible, ¿verdad? Ser más productivo, tener mejores rendimientos y tener mejores ganancias, ¿por qué no? A nivel de productor, ¿verdad? Igual desde el punto de vista del consumidor. La transmisión de precios hacia el consumidor es lo que tenemos que cuidar. No podemos permitir que en ninguna parte de la cadena haya alguien que tenga un gran margen por encima de los demás y que sea el consumidor el que tenga que pagar esto, ¿verdad? Si el arroz viene directamente todo importado y más barato, igual habría que tener algún mecanismo de control para evitar que precisamente los precios, dado que estamos en libre oferta y demanda, tengan picos muy altos o picos muy bajos que podría darse. El problema no es el pico bajo, el problema es el pico alto, ¿verdad? Para cierta población del país, en donde tal vez si el precio del kilo de arroz supera los 1.300, 1.400, 1.500 colones, ya para algunas familias va a ser complicado pagarlo, ¿verdad? Nada nos puede decir a nosotros que efectivamente en un mercado, en los mercados abiertos podamos obligar a alguien en este momento a no tener su propio margen. Cada quien tiene su negocio, ¿verdad? Entonces ciertamente deberían de haber mecanismos de control para poder evitar eso precisamente que usted dice, que sea el consumidor el que tenga que pagar, ¿verdad? Por esos picos y esa volatilidad del mercado y de los mercados internacionales que no podemos nosotros necesariamente controlar, ¿verdad? A nivel interno podemos tratar de mejorar que esa producción sea cada vez más eficiente, y sí hay muchísimas cosas por hacer en ese campo. Y esas hectáreas que pasamos de 76.000 eran, si no mal recuerdo, a 30 y pico de mil, se dio de esos productores porque la producción no era rentable, dejaba muchas pérdidas, o esas hectáreas se consumieron en otros productos más rentables, hubo desánimo. ¿A qué se debió ese sustancial disminución de las hectáreas de producción de arroz en nuestro país? Bueno, eso es multifactorial, ¿verdad? Hay muchos factores que lo explican. En los años 70 había todo un sistema de apoyo de banca estatal, ¿verdad?, con asistencia técnica a productores. Había todo un ecosistema diferente. Cuando el país decidió apostar al libre comercio, no está mal, pero si decidimos hacerlo, teníamos que encontrar el balance adecuado, y posiblemente hay algún fallo, porque ya no se da la misma asistencia técnica que había anteriormente, las mismas condiciones especiales. Entonces ha venido un poco quedándose, de hecho cayó de 76 a 50.000, ahí se quedó por mucho tiempo con la apertura comercial. Se dio el empujón, ¿verdad?, con la política de Plan Nacional de Alimentos, a volver a retomar ese enfoque, ¿verdad?, de semillas, asistencia, facilidades a la producción. Entonces volvimos, el país demostró que puede volver a su rango de 60.000, 69.000 toneladas, pero al abandonarse otra vez eso, volvemos a caer, y ahora ha venido cayendo más, y los factores últimamente, mucho tiene que ver con el clima, ¿verdad?, esos shocks muy fuertes que le dan al productor. Lo interesante es que los shocks de oferta que le dan a nuestro agricultor también le puede dar a los agricultores del mundo en otros lugares, ¿verdad? Diferentes problemas climáticos. Entonces esa escasez puede venir del mercado internacional también. Entonces nosotros hemos tenido trabajo de campo con productores, hemos estado cercanos a ellos, viendo su problemática, y muchos se quejan de este gran problema, ¿verdad?, de los insumos también, del aumento en costos, de la volatilidad de precios de las materias primas, de los insumos, también de los choques que tiene fuertemente de cambio climático, ¿verdad? Y sin embargo, era que al entrevistarlos a ellos, encontramos que nuestros productores son grupos, hay grupos muy marcados. Por ejemplo, usted tiene muchos, vamos a ver, aquí tenemos un dato. La media de rendimiento de estas entrevistas que hemos hecho a ellos está el año pasado 4.78 en esa muestra, ¿verdad? No es el promedio nacional, sino de la muestra que nosotros sacamos. Nos dio 4.78 el promedio, pero hay productores de 1.4 toneladas por hectárea, zonas atlántica y por otro lado,
Y hay algunos de 7 toneladas por hectárea, muy cercano a si Estados Unidos está en 8. Hay potencial ahí. Hay potencial. Decir que vamos a llegar a 6 o a 7 mañana, eso es imposible. ¿Y es un tema de tecnología o es un tema de capacitación? Es tecnología. Y riego, tecnología, riego. Prácticas. Sí, entonces también hay un techo, ¿verdad? Pensar que Costa Rica va a llegar a 10 y eso posiblemente sí. no, ¿verdad? Por un tema de radiación y otras cosas que tiene nuestro país. Pero sí hay elementos clave, como esa tecnificación de nuestro productor, esa economía de escala también, ¿verdad? La parte de agua, muy importante. Entonces, Costa Rica tiene un potencial para trabajar con los productores que están más rezagados, ver qué vamos a hacer con ellos, porque si quitarlos de un momento a otro con una política es un daño social. Entonces, ¿cómo se atenderá a esa población? ¿Cómo trabajamos con los que están en el centro? ¿Y cómo trabajamos con esos top, que son ejemplos, estudios de caso, que podemos aprender de ellos? Pero toda esa riqueza de información la tenemos aquí. Si en algún momento nosotros decidimos que esto no es prioridad en el país, pues perdemos todo ese bagaje, ¿verdad? Y si el día de mañana ya nosotros no producimos arroz, y si vienen shocks internacionales, el consumidor no le quedará otra que soportar eso, para abajo o para arriba. Y toda esa investigación que ustedes desarrollan en la Universidad de Costa Rica, ¿se comparte, están claros los productores, los tomadores de decisiones en este país? Porque en muchas ocasiones el ciudadano piensa que las universidades públicas solo forman gente y no se dan cuenta que hay un gran proyecto de investigación prácticamente en nuestro país. Si no fuera por las universidades públicas no habría temas de investigación, que es algo que usted tiene que tenerlo claro también cuando hace críticas hacia las universidades, pero este tipo de investigaciones son claves para tomar grandes decisiones, no solamente del empresariado, sino también de los decisores políticos de nuestro país. ¿Están claros? ¿Participan ustedes constantemente esa información a todos estos decisores? Sí, nosotros, investigamos en diferentes ámbitos, ¿verdad? Particularmente dentro de la Escuela de Economía Agrícola y del Centro de Investigación. Nosotros tenemos diferentes investigaciones, tratamos de publicar, a veces tenemos más resultados que publicaciones porque no nos da tiempo de sacarlas, pero efectivamente, este último análisis que hemos hecho en torno al arroz ha estado ya bastante socializado con productores, con industriales, con las personas en Conarroz, incluso con el Ministerio de Economía. Nos hemos sentado para entregarles resultados, tenemos muchísimos más todavía y estamos en proceso también de publicar para que la población y para que también nuestros propios estudiantes también conozcan la información que nosotros tenemos, que finalmente son números, ¿verdad? Que son números, que son situaciones reales. Hemos trabajado con muchísimos productores, tampoco hemos querido quedarnos solo con la información de ellos o del país, hemos visto cómo está el mundo, porque hay que compararse con el mundo y hay que compararse con otros para poder decir si estoy bien o no. Sí tratamos de poder dar esa información y socializarla, a veces no en la rapidez que quisiéramos, pero ahí estamos. Pero ahí está la información para los ministros de Agricultura, para la gente del CNP y demás. Oyéndolos, se me viene a la mente algo que hemos vivido, que es de un producto diferente, que es un producto que nunca hemos producido en nuestro país, como es la gasolina, el diésel y demás, pero sí teníamos a la refinadora costarricense de petróleo, a Recope. Recope hoy es una distribuidora, ya no refina. En algún momento los decisores políticos decidieron que era más barato importar los productos que refinarlos acá. Se comprende bien el tema ambiental y cómo le hemos apostado a no explorar o a no explotar esos recursos minerales, pero también dejamos de comprar petróleo para producir nuestras energías y vinimos a comprarlo e importarlo a muy altos precios, y entonces dependemos mucho no solamente del precio del petróleo, sino que por supuesto que el precio de los productos terminados es mucho más alto. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque oyéndolos ustedes me preocupa, y creo que aquí la idea fundamental cuando hablamos de política con P mayúscula es también educar al ciudadano, no solamente quedarnos nosotros con la información, porque me da la impresión de que ese error que cometimos en algún momento, dejar de refinar, podríamos estarlo provocando cuando
no incentivamos la producción del arroz en nuestro país. Y eso es una conclusión que saco yo de escucharlos a ustedes, porque vos arrancaste el programa diciendo algo muy bonito, la cultura del arroz en nuestro país. Bueno, pudiera ser que esa cultura del arroz, si solo pensamos en la importación de ese producto, la estemos matando, o que caigamos en una crisis mundial en donde el acceso a ese producto se nos haga muy difícil. Y recuerdo en construcciones o recuerdo gente que trabaja en jardinería, que lo primero que hacen cuando abren su termo de comida es arroz y frijoles y algo más. O sea, ese es un producto fundamental en alimentación de los más humildes, de los más necesitados, de los más desfavorecidos. Siempre habrá arroz y frijoles. El resto de los productos de consumo son complementarios, pero esos son básicos. No estaremos, y es la pregunta para ambos, no estaremos de alguna manera arriesgando, pensando en esa decisión que tomamos en algún momento de no refinar, también de ir dejando que la producción del arroz se nos escape de la mano y caer en una crisis alimentaria, o dependiendo igual de un consumo de un precio muy alto a nivel exterior por no tener nosotros ese equilibrio. Usted dijo la palabra clave, riesgos. Nosotros vamos a empezar a crear escenarios donde simulamos diferentes escenarios con las probabilidades de ocurrencia de eso. Y a partir de ahí puede ser un insumo, ¿verdad?, para que se fije política al respecto. Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en que nuestro consumidor hay que protegerlo de esos precios que puedan llegar a hacerse muy volátiles hacia el alza a nivel internacional y no poder acudir al sector productivo porque ya no lo tendríamos. Sí. De eso hay que proteger al consumidor, pero también hay que proteger al productor, ¿verdad?, sin alcahuetear ningún tipo de ineficiencia, todo lo contrario, va bien promoviendo que sea bastante eficiente, pero cuando está muy barato por razones también de shocks internacionales, no permitir que ese precio compita con el productor a tal punto que sean precios que no le permitan a él producir de manera justa. Entonces, entre esos dos puntos es un tema de riesgos que al final lo que queremos es tenerlos bien claros, con escenarios, y que sirva de insumo para fijar una política que le convenga al país. La misma pregunta, Joana. Yo creo que en esto que usted está diciendo, ciertamente se habla mucho de seguridad alimentaria. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que promover la seguridad alimentaria, porque de alguna u otra manera creo que podemos subsistir sin muchas cosas. Tal vez no se puede importar sillas, bueno, no hay sillas, no se puede importar ropa, bueno, nos ponemos la misma de siempre. Pero el asunto es que sí comemos todos los días. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Nosotros hemos tratado de ser muy objetivos en los escenarios que hemos venido planteando para ver de qué manera realmente podemos sostener esa seguridad alimentaria. Y también hay un concepto importante que es la soberanía alimentaria, ¿verdad? En situaciones de crisis a nivel mundial tenemos que saber y tenemos que conocer que tal vez comprar afuera vaya a ser más complicado y más caro. Tal vez usted hablaba ahora del petróleo. Bueno, es que nosotros de todas formas aquí no producimos petróleo, ¿verdad? Entonces, pero sí producimos arroz. Sí, producimos arroz. Pero parecería que a veces vamos hacia el mismo camino, siendo un producto que producimos y el otro no. Y muchos productos hemos venido importando. Tal vez en este momento estamos hablando de arroz, pero hay una cantidad de productos que se han venido cada vez importando más de diferentes partes del mundo, porque tal vez es más barato en otros lugares o porque tal vez nosotros no somos tan buenos produciendo eso. En términos de alimentos y generalizándolo un poco, lo que tenemos que definir precisamente es un poco estas estrategias, estas políticas que sean totalmente objetivas, que sean matemáticas, de forma tal que podamos asegurar a la población que podemos dar los alimentos, ¿verdad? Que van a estar disponibles, que van a estar ahí, que no van a ser a un precio que no sean accesibles, ¿verdad? Y creo que tal vez dentro de los grandes retos que tenemos a nivel país son esos, precisamente, vernos cómo queremos nosotros apoyar esa seguridad y esa soberanía alimentaria en los productos que más se consumen en la alimentación
y protegiendo siempre, por supuesto, al percentil más bajo de ingresos, porque ellos son los que sufren más cuando hay choques de mercado. Sí, porque seguramente al de más nivel económico poco le afecta si el arroz sube o disminuye. Una curiosidad nada más, antes de hacerles una última pregunta. Yo soy el que hago las compras en mi casa, pero nunca me he detenido a buscar si el arroz es nacional o importado. ¿Todo viene mezclado o hay alguna manera de identificar el arroz nacional? No, viene mezclado. Viene mezclado. Es que me surgió, Sí. es que lo sabía, me surgió Sí. la curiosidad. Claro, hay épocas de cosecha, entonces probablemente en las épocas de cosecha, bueno, tiene un tiempo para secado en silos, haya más arroz con más combinación de arroz nacional. Sí. Y en épocas en donde hay más importado, tal vez haya más en ese sentido, pero No, es que pensaba en Claudio comprando y diciendo a partir de ahora, voy a comprar el arroz nacional nada más, para apoyar Sí. al productor nacional, pero no existe esa posibilidad, no, todos están mezclados. en arroz no. El cambio que sí hay es en la proporción de grano entero y grano quebrado. Ahí sí, las personas van y compran con 99, 95, Sí, sí, 80, claro. pero no en la nacionalidad. Ahora, el papel de Conarroz ha sido importante. Recuerdo que fue creado en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, si mal no recuerdo, y fue un poco también por el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. El papel de Conarroz ha sido importante porque hay algunos que atacan esa idea y otros que la defienden. ¿Cuál es la visión que tienen los expertos en relación a lo que ha sido Conarroz en los últimos años? Bueno, en realidad, el hecho de que en el sector agropecuario tengamos sus subsectores, ¿verdad? Como el subsector arrocero, el subsector frijolero, etcétera, que haya una organización que represente a ese subsector, eso es positivo en cualquier sociedad, porque le permite que haya representatividad, ¿verdad? Ahora bien, nos parecería que podría ser enriquecedor, ¿verdad? Que quizás Conarroz pueda tener más representatividad. También, por ejemplo, los importadores de arroz, ¿por qué no están en Conarroz? ¿Verdad? Porque ellos también afectan o son parte del sector, ¿verdad? Entonces, pues por lo menos mi criterio es ese, que En Conarroz solo hay productores. están productores, están los Industriales. Ok. Y los importadores están aparte. Los importadores directos, los que directos. no tienen industria, ellos no están dentro de la pero ley de Conarroz. son parte del sector, Parte del del negocio sector. arrocero. Porque los productores pueden importar también desde Conarroz. ¿Entiendo bien, no? Sí, puede importar, cualquier persona que quiera importar puede, libre. Puede importar arroz, ¿verdad? Y puede maquilar aquí un arroz ya pilado y le pone su El marca. arroz pilado se puede importar, cualquiera Entonces, lo puede importar. ¿verdad? Tal vez se pensó en algún momento solo productores y solo industrializadores, bueno, pero también estos otros señores forman parte de este juego del negocio del arroz, entonces podría enriquecerse quizás, ¿verdad? Más representatividad ahí para tomar decisiones de forma más integral. Pero el hecho de que esté la organización ahí puede hacer que sí, a la larga viene a darle algo positivo al país, porque hay voz, ¿verdad? De eso que Sí, está ahí. claro. Igual desearíamos que hubiera organizaciones similares en otros subsectores también. Sí, pero estamos en 500. ¿Cuántos productores? 500. 518 en Sí, la cosecha se me quedó 2021. el número que dijiste, 900, pasamos a 1400 y ahora estamos en 500. O sea, estamos mucho peor, podríamos decir, en cuanto a cantidad de productores y también de producción nacional y de hectáreas. Tenemos ¿Me mucho quedó menos. clara la clase o no? Sí. Un cierre, Joana, se me fue el programa. Bueno, básicamente agradecerle, yo creo que es muy importante que la población conozca datos en general, porque el tema también es muy amplio, pero ciertamente es una cadena de valor en donde hay muchos participantes aquí. Están los productores, están los industriales, están los comerciantes, mayoristas, minoristas, el consumidor, que no puede nunca faltar, y el papel que tiene el Estado dentro de esto. Creo que hay mucho más que hablar probablemente, pero sí es bueno que la población conozca la información, conozca los datos, conozca la información y puedan tener su propio criterio. Estamos en una democracia y tenemos el derecho todos de poder investigar y de tener criterios Bueno, estamos propios. trabajando en una mesa técnica para el próximo miércoles, el 30, que vamos a transmitir por Facebook Live
Espero contar con ustedes y ampliar eso que vos decís para mayor conocimiento de todos los costarricenses. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Encantado de tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los espero en 8 días con Política con P mayúscula. Un abrazo. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. De ahí, mi chiquito. Eso fue cuando iniciamos el trámite. Mami, ahora sí voy a tener mi propio cuarto. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción, sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos.